Hoy nos vamos a ahorrar un montón de miles de euros en un sistema para evitar... Quita, que cualquier día me das un disgusto. Vuelve a tu jaula, Carlos, vuelve a tu jaula detrás de la cámara. Cualquier día me das un disgusto, Carlos. Imagínate que te prefiere el público antes que a mí, que no es por nada, solo porque luego me tocaría meditar los vídeos y eso es mucho trabajo, paso. Hoy nos vamos a ahorrar un gran disgusto y por ende muchos miles de euros, con el método más sencillo, barato y eficaz para taponar una vía de agua en nuestra embarcación. Saludos navegantes y bienvenidos a un nuevo episodio de The Low Cost Sailor. Ya hemos hablado mucho de que no se nos hunda el barco y recordaréis que en el episodio 6 aprendimos a enterarnos rápidamente de que se nos estaba hundiendo el barco, incluso cuando no estábamos en él, y que en el episodio 10 vimos las mejores técnicas de achique de agua y aprendimos cómo construir una bomba auxiliar de emergencia. Pues bien, en el episodio de hoy lo vamos a dedicar a aprender las mejores técnicas que hay para poder hacer una reparación de fortuna cuando tenemos una vía de agua y poder solventar rápidamente el problema hasta que podamos regresar a puerto. Especialmente vamos a ver un invento muy poco conocido, muy eficiente y muy barato, que no tengo claro por qué no es muchísimo más conocido, ya que a mí me costó mucho descubrirlo rebuscando por foros de náutica ingleses y parece que es mano de santo y lo utiliza mucha gente de salvamento marítimo en Estados Unidos. Está claro que ninguno queremos que se nos hunda el barco, y menos aún si estamos nosotros a bordo en mitad del mar. Como ya vimos en otros episodios, es muy importante estar mínimamente preparado para una situación como esa, aunque tengamos la suerte de no tener que sufrirla nunca, y que es lo que espero que os ocurra a todos, no creáis. Y es que una vez localizada una vía de agua, bueno, después de poner a todo el mundo los chalecos salvavidas por si acaso y ese tipo de cosas, nuestro mayor objetivo debería ser taponarla. Porque mientras no se hunda, en el mar no va a haber ningún lugar más seguro que nuestro propio barco, incluso cuando está medio hundido, Y aunque deberíamos estar preparados para abandonarlo, esa es sin duda la última opción. Lo primero es intentar que el barco no se hunda. Evidentemente no voy a descubrir nada nuevo, puesto que ya hay mucha gente que ha escrito y hablado sobre técnicas para taponar una vía de agua. Desde los famosos speeches, ya sean de madera o de espuma, lo muy sencillo pero ciertamente eficaz como puede ser presionar trapos o colchonetas húmedas contra la grieta o agujero para reducir radicalmente el flujo de agua, inventos más elaborados y eficaces como puede ser pasar una vela o un toldo por debajo del barco hasta llegar al agujero para que lo tapone, que funcionan muy bien pero que se tardan en desplegar y necesitan sin duda ayudantes para lograrlo, o una tabla de madera con espuma o cosas más locas como meter un chaleco salvavidas en el agujero, si es muy grande el agujero, e inflarlo para tapar y reducir el flujo. Todas estas técnicas las mencionan en un par de vídeos de Jan Monley en los que hacen un agujero a un barco y prueban todas esas técnicas para ver qué tal funciona. Vídeo que os recomiendo profusamente, os dejaré los enlaces en la descripción por aquí abajo para que podáis verlos, sobre todo si domináis el lenguaje de Shakespeare. Sobre todo si domináis el lenguaje de Shakespeare. El inglés, vamos. El inglés, vamos, ¿quién habrá escrito esta mierda? Pero lo que no mencionan en estos vídeos es el uso de masillas y pastas, ya sean epoxis con tiempos de secado, o ceras, o masillas que no necesitan curar para hacer su labor, como puede ser un producto comercial denominado Stella Flow, o la versión casera mucho más barata e igual de eficiente que vamos a probar hoy, que son los aros de cera para sellar VCs. Retretes, vamos. Toalé. Hay que ver cómo me persigue la palabra retrete en todos nuestros vídeos, hay que cambiar la temática. Así que vamos a probar un kit de material útil para afrontar una vía de agua y después vamos a probar cómo de eficiente es. Vamos con las compras. Para construir nuestro kit de emergencia vamos a necesitar una serie de cosas. Nosotros nos hemos comprado lo que podéis ver en las fotos. Unos cuantos anillos de cera para inodoros, que nos han costado 1,5 € cada uno en el Bricomar, una sopa wonton, una Coca-Cola cero y un poco de pan de molde. Adicionalmente hemos decidido comprar una cinta adhesiva ultra pegajosa que hemos visto en AliExpress y que vamos a probar también a ver qué tal funciona. A ver si funciona bien, vamos. Con todas estas piezas ya estamos en disposición de construir nuestro kit.
Una vez que hemos hecho todos los preparativos previos que habéis visto, ya hemos conseguido por fin la pieza clave. Un recipiente donde poder guardar la masa que vamos a hacer. Vale. En realidad podríais haber usado esto, un tupper, lo que queráis, pero a mí este me gustaba y la sopa está buena, ¿eh? Ahora, nuestros anillos. Con un par de ellos vais a tener suficiente. Yo he comprado como para una boda. La cinta china de dudosa efectividad. Y lo primero, ya os digo que esto es un poco asqueroso, así que vamos a coger unos guantes que vamos a usar ahora para preparar nuestro kit, y en nuestro kit incluiremos unos guantes para el día que tengamos que hacerlo, aunque si se nos está hundiendo el barco se nos va a dar un poco igual que se nos llenen las manos de mierda, sinceramente. Y digo de mierda porque esto tiene un color de caca que te cagas. Nunca mejor dicho. Con el aro vamos a hacer una buena pelota aquí, ¿vale? Que es lo que vamos a guardar en nuestro recipiente. Yo en mi caso voy a hacer una de 2. ¿Vale? Esto ya lo podéis tirar luego a la basura, que no os vea vuestra mujer. Porque vamos. Vale, entonces, por ejemplo, con 2 aros, al final ya tenemos una pelota o una masa más o menos de este tamaño. Nos va a dar suficiente para cualquier grieta que vayamos a tener. Ponemos la tapa y ya tenemos nuestro kit para reparar una grieta en el barco, una vía de agua rápida y fácilmente. Vamos a probarlo. Ahora solo nos queda probarlo, y viendo el montaje que hicieron los de Yacht Monthly, que hicieron un agujero en su Crash Test Boat, pues nosotros no vamos a ser menos y vamos a hacer un agujero en un barco para probarlo. Carlos, ¿no decías que querías que hiciésemos más inventos para el trastolillo? ¿Que todos los hacíamos para mi barco y que tu padre se quejaba? Pues esta es tu oportunidad. No, hacerle agujeros ni de palo. Como mucho nos lo jugamos. ¿Nos lo jugamos a qué? A piedra, papel o tijera, lagarto, Spock. ¿Ya estás queriendo hacer trampas con tus juegos frikis? Bueno, venga, a lo que sea. Piedra, papel o tijera, lagarto, Spock. ¿Lagarto envenena a Spock? Pero es al mejor de 3. Al mejor de 3, al mejor de 3. Piedra, papel, tijera, lagarto, Spock. Spock vaporiza piedra. Joder, ¿ves qué mierda de juego es este? 1-1. Piedra, papel, tijera, lagarto, Spock. ¡Tijera, corta, papel! ¡Toma! Y ahora, como le digo yo a mi padre que hay que hundir el barco. Ah, tú véndeselo bien, que es para salir en el vídeo. Cosas buenas, cosas prácticas. Va a salvar vidas. A ver, dígame. Hola, papá, muy buenas. Soy yo. Oye, una cosa. Nos hace falta mañana el trastolillo, ¿vale? Que le vamos a usar en un vídeo para Loco Sailor, para el canal. Bueno, oye, ya sabes que puedes coger. Pero, ¿para qué lo queréis? ¿Vais a ponerme algún aparatejo de esos que hacéis vosotros para que funcione mucho mejor y sepa dónde tengo que ir a pescar? Bueno, no exactamente. Mañana lo que vamos a hacer es hacerle un agujero porque... ¿Un qué? ¿Has dicho? Un agujero. Es que vamos a probar una masilla que hay para taponar vías de agua, pero tú no te preocupes, que va a funcionar bien, seguro, ¿eh? Sí, va a funcionar bien. Ala, venga, joder, ir a comprar un caldero de esos que venden en esas cosas que vosotros ponéis por aquí abajo, ¿eh? Y hacéis pruebas con ellos. Las pruebas con gaseosa siempre, Carlos. Además, mira, he estado haciendo aparejos toda la semana para poder ir a pescar. Me vais a joder el fin de semana. No te lo crees ni tú. Hala, venga. Hasta luego, ¿eh? Bueno, parece que al final hubo un pequeño malentendido con el tema del barco, que no podíamos usarlo como nos gustaría, así que hemos tenido que buscarnos la vida y hemos buscado un barco alternativo que tenemos ya preparado. Dios mío, que me hundo. Bueno, la idea es que vamos a ir haciéndole diversos agujeros de diferentes tamaños a nuestro barco y vamos a ir probando las 2 alternativas que tenemos. Así que para hacer nuestro experimento hemos juntado unas cuantas cosas. Lo primero, nuestro barco. Un pequeño cubo de basura, tampoco íbamos a hundir un barco de verdad todavía, no tenemos presupuesto, material para romperlo, bueno, unos guantes para protegernos las manos porque es extremadamente pegajoso y asqueroso esto, y luego nuestro material para arreglarlo, que será la cinta aislante china que probaremos y nuestra pasta de retrete. Tampoco vamos a jugárnosla mucho de buenas a primeras, así que vamos a hacer un agujero, bueno, tampoco ni muy pequeño ni muy grande. Parece que es de buen material el barco. Acudimos, que luego mi mujer me va a echar
una bronca cuando la piscina está llena de mierda. Vamos lo primero a comprobar para que veáis qué es una vía de agua, cómo entra el agua cuando tenemos un agujero en el barco. Y esto es un agujerito pequeño, ¿eh? Vale, y entonces vamos a empezar probando lo más sencillo, que sería nuestra cinta super adhesiva china, que no la he probado jamás, ¿sí? Cogemos aquí un cacho, empezar con un cuadradito. ¿Qué es doble cara o una cara? No, es una cara y se supone que pega bajo el agua y bajo cualquier circunstancia. Entonces esto que está mojado, cogemos, ponemos aquí, pegamos. Joder, esto igual sí que funciona, ¿eh? A ver, vale. Oye, contra agua, ¿no? Nuestra agua. Oye, pues la cinta china. ¿Cómo? La cinta china. A ver, dale otra vez, métele más abajo que tenga más presión. Espera, mejor. Lo siguiente, me meto. Métete dentro. Volvemos a meternos dentro y si no se me mojan los pies es buena señal. A ver, métele ahí hasta abajo. Esto es más o menos 1 metro. ¿No entra agua? No entra ni una gota. A ver, espera, aguántale para que se vea cómo está de hundido. Métele ahí hasta abajo. Bien. Oye, que al final no vamos a tener que hacer lo de la pasta. Mucho éxito, sorprendente, ¿eh? La pasta china, ¿eh? Y a ver si se puede quitar. No, la pasta china no, Y se quita fácilmente. Evidentemente entra. Y a ver cuando está entrando. Pero te aguante. Pues es una pasada. Esto parece que funciona muy bien con agujeros lisos. Además parece que se puede usar más de una vez. Y todo eso desde dentro, ¿eh? Vamos a probar con ese tamaño de agujero nuestra pasta de retrete. Esto va a ser más pringoso. Vamos a coger un poco, una cosa así. Como veis es asqueroso total. Lo metemos. Está entrando agua. Ya está. También funciona que te cagas. Adentro, al cubo. Al cubo. Yo quiero ver ahí al cubo. Vamos a sacar el agua que había entrado para antes de ponerla para comprobar. Espero no pisarla para que no se me pegue a los pies. Esto puede ser un fregado bueno. Métele ahí bien abajo. Ahí está. ¿Qué estará? ¿1 metro hundido o algo así? Sí, no entra ni una gota. No, perfecto. Vale, ahora a ver si podemos quitarla. Que eso ya no lo tengo tan claro. Porque claro, evidentemente si tenéis una vía de agua esto os vale para llegar hasta el puerto, pero después querréis repararlo bien y quitar esto de aquí. Bueno. Queda ahí un poquillo, ¿no? Sí, ahora lo limpiamos con papel de cocina. Bueno, iba a ir haciendo agujeros pequeñitos, uno cada vez más grande y eso, pero bueno, vamos a hacer uno gordo porque es que he visto lo bien que ha funcionado el primero. Vamos a ver con algo un poco más grande. Vamos a hacer por lo menos un agujero del tamaño de este círculo. Vale. Vamos a hacerlo así un poco ya asimétrico y eso, más parecido a un daño real. Realista. Realista. Vale, mira qué bonito. ¿Eh? Es un agujero de verdad, como hacen los magos. Vamos a comprobar cómo entra agua. ¡Wow! Bueno, aquí nos hundiríamos ya rápidos. Joder, entra rápido ya, ¿eh? Vale, pues vamos a cortar ahora una tira un poco ya más apropiada al tamaño de ese agujero. Igual te has pasado, ¿eh? De agujero. Bueno, esto, si tienes un agujero como ese en el barco, es que te da una buena hostia. Voy a dejarla pelada ya y vamos a intentar ponerla en marcha, ¿vale? Aunque entra a una velocidad que nos va a costar. Venga. 1, 2 y vamos. Vale, y vamos a vaciarle para ver si entra, aunque sea una gota de agua o algo. Sí, mira, por ejemplo, por aquí. Sí, ahí entra un poquito. Pero que no, la verdad, seguramente es cuestión de ponerlo bien liso. Bueno, no tiene mala pinta. También la superficie es lisa, seguramente colabora. Aunque puesto por fuera,
debería ser muy fácil encontrar la vía y que la propia presión la aguante en su sitio. Para esto sí que puede ser muy útil, ¿eh? Vamos a verle. Evidentemente por fuera ni de palo. Pero claro, si es una forma como un pasacascos o una cosa así, pues va a ser complicado. Así que vamos a probar con el método sucio. Vamos a regresar a los guantes. Seguro que todos tenéis un montón de cuantos nos dijeron en el confinamiento de que era importantísimo tener guantes para tocar cualquier cosa y luego nos dijeron que no, nos pusiésemos guantes, pues seguro que tenéis. El agujero la verdad es que es gordo, no nos la vamos a jugar. Vamos a coger un polardo más decentillo. Entonces estoy concentrando el agua. Sí. Pues ya está. Un poco pringoso, pero ahí está aguantando. Ahora vamos a quitar el agua para comprobar como antes si entra algo. Vale, ahí a tope. Ni una gota, ¿eh? Ni una gota. Está metido el culo hasta atrás, ¿eh? Aguanta ahí un poco. Y eso que siempre he pensado que esto sería más difícil que la fibra, porque en la fibra es más rugosa y se va a agarrar mejor. Tiene más superficie donde agarrar. En esto que es plastiquete súper deslizante, vamos. Y mirad. Sí, por fuera queda ahí. Sí. Yo creo que hasta es reusable. Vamos a probar al revés. Vamos a hacer una grieta en tiempo real, como si pasas en el barco. Vamos a llenarle de agua y vamos a agujerearle por un lateral. Una cosa útil de este recipiente, ¿vale?, es que puede que si os enfrentáis a un agujero demasiado grande, ya no tenga suficiente consistencia para aguantar. Entonces lo que podéis hacer es echar la pasta sobre la tapa y poner la tapa. Y la tapa le dará consistencia y se quedará pegado. No endurece. Da mucho asco, ¿eh? Da mucho asco, es que además no lo podían haber hecho que no fuese color caca y encima es para retretes y lo haces de color caca, por favor. Bueno, igual sí. Joder. Vamos a hacerle una raja por aquí, un agujero. Empezará a salir agua y vamos a intentar taponarlo lo más rápido posible, teniendo en cuenta que tendrá una forma un poco artificial. Tenemos esta cantidad de pasta todavía por aquí. Ya os digo que todavía solo hemos usado un disco. Lo difícil va a ser hacer el agujero, yo creo. Bueno, pues no era tan difícil hacer un agujero. Bueno, tenemos aquí, por ejemplo, nuestra raja así completamente asimétrica. Una clásica vía de agua en nuestra embarcación. Cogemos nuestra pasta. Y ya nos podemos ir para el puerto. Hombre, la verdad es que entre el asco que da y morir ahogado, bueno. Me quedo con el vasco. Ahora empiezo a tener dudas si le daré una segunda vida a este cubo de basura o no. Porque esto va a costar limpiarlo, ¿eh? Bueno, y sigue lleno de agua, ¿eh? De hecho, ahora evidentemente tiene 2 agujeros y no pierde agua por ninguno de ellos. Bueno, éxito absoluto. Éxito absoluto. Sorprendente. Lo mínimo que puedo decir es sorprendente. Había visto vídeos de la pasta esta de Stay Afloat, que os dejaré el enlace por la descripción, que básicamente es el equivalente pero de pago, hecho por una compañía. Incluso había visto un vídeo muy chulo con la pasta esta de retrete usándola en un montaje, pero no me lo acababa de creer. Cuando nos hemos puesto a hacer la prueba hemos dicho, bueno, vamos a ver porque no lo hemos probado nunca, igual tenemos hasta un vídeo de repuesto por si acaso esto no funciona y es un fracaso y no acabamos haciendo el vídeo. Flipante.
Flipante. O sea, el que funcionase encima en el cubo de basura, que pensábamos, esto va a ser demasiado liso, no va a agarrar bien, en los tamaños de agujero que hemos probado, que podíamos haber hecho seguir creciendo el agujero, y la única diferencia es que pones una tapa o algo que te permita, haga de base y que haga soporte por los dos lados y lo tienes funcionando. Esto es una cosa espectacular. Y lo que no creíamos nada es que funcionase la cinta esa china que pone que pega debajo del agua, porque lo había visto yo navegando por AliExpress y en superficies lisas funciona que te cagas. Incluso os diría que ya veréis algún vídeo del equipo que tenemos para bucear en casos de emergencia, pero que si vas por fuera y es una vía de agua por fuera, te llevas la cinta adhesiva esa china, haces así, pum, y te puedes ir hasta el puerto ya directamente. Vamos, una pasada. Lo que me extraña muchísimo es que una solución tan sencilla que yo había leído en foros americanos no sea más popular, y eso tenemos que cambiarlo, porque es que algo que vale nada, 2 euros, lo lleváis en el barco, puede salvaros el barco y debería ser muchísimo más popular. Lo mejor que podemos hacer todos es intentar que este vídeo lo vea un montón de gente, que llegue a todo el mundo, compartirlos en vuestras redes sociales, hablar de ello, compartirlo con todo el mundo, aunque sea el vídeo, aunque sea la técnica, lo que queráis, pero que llegue a un montón de gente, porque son un montón de barcos que en un momento dado pueden ser salvados gracias a algo completamente sencillo. Y además puede que incluso algún día seamos tan populares que, como los de Yacht Monthly, podamos permitirnos hacerlo con un barco de verdad. Muchas gracias por vuestra atención, navegantes, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si os ha sido así, por favor, darnos un like, suscribiros, comentar si tenéis alguna duda, darle a la campanita para que os lleguen notificaciones de nuestros nuevos vídeos. Tenéis todos los enlaces abajo en la descripción, si no, también tenéis todos los enlaces en nuestra página web www.thelowcostsailor.com. Nos vemos dentro de 2 viernes en otro episodio de The Low Cost Sailor.